Bienvenidos al coloquio de investigación organizado por la Escuela de Economía y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Hoy tenemos el placer de tener al doctor Leonardo Garnier, que nos va a conversar sobre la teoría económica de la demanda y el consumo artístico, callejones sin salida y nuevos rumbos. El profesor Leonardo Garnier tiene una experiencia muy amplia, tanto en la academia como en el sector público. Ha sido ministro de Planificación, ministro de Educación en 2 periodos, catedrático de la Universidad de Costa Rica. Estudió economía en nuestra escuela y sacó su doctorado en la New School en Nueva York. Así que es un placer para nosotros tenerlo aquí. Muchísimas gracias, don Leo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Juan. Es realmente un gusto estar aquí en este coloquio y gracias a todos los que nos están acompañando. La idea es conversar sobre el tema del consumo artístico y sobre todo la teoría de la demanda sobre los bienes artísticos. Esta no es una investigación empírica, es más bien un trabajo teórico que hace un recorrido sobre los distintos intentos de la teoría económica por entender la demanda de los bienes artísticos y plantear algunos nuevos rumbos que están en la literatura. Voy a ir muy rápido porque la exposición es un poquito larga, y entonces sobre todo en la primera parte voy a ser muy telegráfico para poder tener tiempo en las partes finales de la presentación. Un poco mi inquietud con este tema empezó hace muchos años cuando leí este libro, El Joyless Economy, de Tibor Zytowski, donde Zytowski cuestiona la visión tradicional de la utilidad que suele usarse en la teoría económica, y él propone un marco más afín a la teoría psicológica. Esto fue escrito en los años 70, entonces eran los marcos de los psicólogos de esos años. Y Zytowski distinguía, simplificándolo mucho, la búsqueda de la comodidad y el confort, por un lado, ¿verdad? Como porque la comida me quita el hambre, duermo porque dormir me quita el sueño, de lo que él llama la búsqueda de la estimulación o el placer. Y él dice que los seres humanos no andamos buscando una cosa tan simple como la utilidad, sino que buscamos por lo menos esas dos cosas, algunas que nos dan confort y comodidad y otras que nos estimulan y nos dan placer. Y el argumento que él desarrolla en ese libro es que los mercados, la forma en que funcionan los mercados, nos empujan a obtener un exceso de confort, pero con niveles insuficientes de estimulación y placer. Y en particular, él argumenta, como otros autores, que en el caso del arte, el funcionamiento de los mercados nos empuja a consumir menos arte y de menor calidad que la que podríamos y deberíamos consumir. Y entonces un poco el argumento de él es que el resultado de la economía de mercado, en el caso de los bienes artísticos, está por debajo del óptimo en términos de bienestar. Muy rápidamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la teoría de la demanda? Todos sabemos, aquí la mayoría somos economistas o estudiantes de economía. La teoría de la demanda nos busca identificar el impacto de los precios relativos en las decisiones de consumo. Se postula un comportamiento racional individual. Los consumidores actúan o maximizando la utilidad o, en versiones más sofisticadas, actúan como si buscaran maximizar la utilidad o la satisfacción de sus preferencias, sujetos a una restricción presupuestaria que obviamente depende del ingreso y de los precios relativos. Y aquí siempre ha habido un problema, y es que esta es una relación que se establece entre factores, uno de los cuales, las preferencias, la función de utilidad, es inobservable. Entonces, por supuesto que eso nos mete en un problema. La teoría lo que hace para poder establecer la relación entre precios y cantidades demandadas, independientemente de lo que pase con los gustos, es usar un supuesto que mientras estemos en el campo de la estática es un supuesto legítimo, que es decir, ok, dados los gustos, ¿cuál sería la relación entre precios y cantidades? Y ahí efectivamente construimos la teoría de la demanda, una demanda dependiente negativa que refleja el papel de los costos de oportunidad.
Es un resultado muy potente, además es muy útil cuando lo aterrizamos en los análisis de la elasticidad, que nos dice qué tan sensible es la cantidad de demanda a cambios en los precios relativos, pero por supuesto sabiendo que estamos usando un ceteris paribus que nos coloca en el terreno del análisis estático. Este es un análisis que funciona siempre que efectivamente los gustos sean constantes, pero es muy útil porque nos permite identificar el efecto específico de los precios relativos. De ahí se da un paso más cuando pasamos de la teoría de la demanda a la teoría del equilibrio, complementamos la demanda con el análisis de la oferta como una función de costos marginales, y eso nos permite decir que, de nuevo, bajo ciertos supuestos, la asignación de recursos que generaría el mercado es eficiente, es óptima en términos de bienestar, solo que los supuestos ya no son tan inofensivos y hay que tener un poco más de cuidado. ¿Cuáles son, manteniéndonos a nivel del análisis estático, los retos de la teoría de la demanda cuando estamos hablando de bienes como los bienes artísticos y culturales? Aquí básicamente, y de nuevo rápidamente, vamos a hablar de las fallas del mercado, que nunca me ha gustado hablar de fallas del mercado, es como las realidades del mercado, ¿verdad? No sé por qué a las cosas que no calzan con el modelo abstracto las llamamos fallas. Es una cosa muy rara, ¿verdad? Como que digamos que la realidad fuera como el modelo y los modelos no son para eso, pero bueno. Básicamente aquí el problema es que los bienes artísticos y culturales no calzan bien con los supuestos que usamos al nivel más abstracto de la teoría de la competencia perfecta, y entonces necesitamos avanzar a un análisis un poco más concreto en que tomemos en cuenta estas supuestas fallas. Esto no es un problema para la teoría económica, tenemos herramientas para tratar estas cosas. Rápidamente mencionemos el caso de las externalidades. ¿Qué cosa se dice de los bienes artísticos? Una, y Sitowski menciona esta, una externalidad de los bienes artísticos es que se supone que nos alejan de actividades dañinas, ¿verdad? Y sobre todo se dice que el arte evita que los jóvenes se metan en drogas y se metan en actividades de violencia. Sitowski, por ejemplo, dice que como buscamos estimulación, si no conseguimos estimulación con cosas positivas como el arte, podríamos buscar estimulación en actividades más dañinas. Se menciona la creación de una atmósfera cultural y del capital cultural de una sociedad, que es un efecto, de nuevo, no del consumo de un bien sobre la persona que lo consume, sino que si todos somos más cultos, elevamos la calidad cultural de la sociedad. Un tema que se menciona mucho en la literatura de bienes artísticos es el papel que juegan en la construcción de identidad. Y aquí hay unos consumos compartidos, hay bienes, los himnos, las canciones, los monumentos, cierto tipo de literatura, ¿verdad? Uno dice Mamita Yunay en Costa Rica y la gente se identifica con ese tipo de obra cultural. Entonces la construcción de identidad es una externalidad. La influencia en los demás de nuestro consumo artístico, ¿verdad? Las preferencias, y después cuando veamos la parte dinámica esto va a ser importante, pero hay como una externalidad de mi consumo y mi disfrute en el disfrute de los otros y el disfrute de los otros en mi disfrute, y eso, como sabemos, puede funcionar como una externalidad. Algo parecido pero distinto es que muchos de estos bienes son bienes de consumo colectivo. Uno va a un concierto y el efecto del disfrute en el concierto no solo depende de cómo canta el cantante, sino de todo el ambiente y de cuánta gente llegó, de toda esa euforia colectiva. Y además están las externalidades de red, que muchos de estos bienes también se disfrutan dependiendo de cuánta gente los esté disfrutando, ¿verdad? Si yo veo una película y nadie más vio la misma película que yo vi, no puedo hablar con nadie de la película, no es tan gracioso, pero si todos estamos viendo la misma película, ahí se genera un efecto compartido de utilidad. Y se menciona también la externalidad que se conoce como demanda opcional, que puede ser interesada o altruista. ¿Esto qué quiere decir? Que hay bienes artísticos que yo no consumo, que no tengo interés en consumir, pero me parece bien que existan. ¿Por qué? Por dos razones. Una, por si acaso en el futuro quiero consumirlo. Por ejemplo, si yo nunca voy a ver a la Sinfónica, pero pienso, está bien que exista porque a lo mejor en algún momento voy a ir. Y si cuando voy a ir la Sinfónica no existe, no la voy a disfrutar.
pero también son bienes que la gente quiere que existan porque nos parece bien que otras personas las puedan disfrutar. Yo puedo decir, mira, a mí me da una pereza enorme ir al Museo de Costa Rica, nunca voy a ir al museo, pero qué bueno que existe porque así otra gente que quiere ir va a ir. Y esto también funciona como una externalidad. Y por último, la satisfacción de las futuras generaciones, ¿verdad? Hay bienes que queremos que se produzcan porque queremos que las futuras generaciones las disfruten. Y si esto no nos esperamos a que estén las futuras generaciones, pues ya no va a haber Torre Eiffel y no va a haber pirámides y no va a haber la música de Bach si no tomamos las decisiones de que se produzcan hoy, no solo por el disfrute que vamos a obtener nosotros, sino por el disfrute de esas futuras generaciones. Entonces, estas son como muchas de las externalidades que existen en muchos tipos de bienes, pero que son muy peculiares de los bienes artísticos y constituyen, como les decía, fallas del mercado. El mercado, al no capturarlas, va a producir menos bienes artísticos de los que se habrían tenido que producir si tomamos en cuenta estas externalidades. Y la otra gran falla del mercado tiene que ver con el carácter de bienes públicos en sentido económico de muchos bienes artísticos. Y ustedes recordarán, aquí lo que estamos hablando es de hay bienes que tienen un consumo no rival o hay bienes que tienen un consumo donde es muy difícil excluir al que no paga. Esto se ha vuelto particularmente importante en una era donde una gran parte de los bienes artísticos se están digitalizando, ¿verdad? Porque eso enfatiza la característica típica de estos bienes. Son bienes que puede ser que tengan, fíjense la imagen que tenemos ahí desde la Novena Sinfonía de Beethoven, un bien que requiere un enorme esfuerzo para producirlo, pero una vez que está producido y está digitalizado, cualquiera lo puede oír con un costo marginal insignificante. Entonces, esa mezcla de un gran costo fijo para producir un bien y un costo marginal insignificante, esperaríamos para maximizar el bienestar que se venda casi gratis o gratis, porque el costo marginal es prácticamente cero, pero con un precio casi cero o cero, no habría incentivo para producirlo y de ahí se genera entonces este problema de que los bienes públicos no son bien manejados por el mercado. La teoría económica tiene soluciones a estas externalidades y a esta presencia de bienes públicos. Los voy a presentar ya un poquito más despacio que lo anterior, pero igual no es el tema central de la presentación. ¿Qué cosas planteamos que se pueden hacer para mejorar la asignación de recursos a bienes artísticos y producir en suficiente cantidad y calidad bienes artísticos a pesar de estas externalidades? Una son las soluciones tipo COAST, de ver cómo generar mercados para este tipo de bienes. Como vamos a ver, esto es ideal cuando se trata de bienes de consumo no excluible, pero tiene problemas cuando el consumo es no rival. ¿Cuáles ejemplos podría uno mencionar? De los más típicos es la televisión de señal abierta. Ese es un típico bien público. El costo de producir los programas y tener las antenas de televisión y demás es un costo fijo muy alto, pero una vez que la señal se emite, cualquier persona que tenga un aparato de televisión lo puede ver. Costo marginal de consumidores adicionales es prácticamente cero. Y ahí el mecanismo que se usó en general en América, en Europa, la salida fue un poco distinta, pero en los países de América, la solución fue usar el bien público, televisión abierta, como vehículo de otro bien privado, la publicidad. Entonces transmitimos anuncios en la señal de televisión abierta. Las empresas que quieren que las familias que ven televisión vean sus anuncios, le pagan al canal de televisión por transmitir el anuncio y eso financia el servicio gratuito que le damos a los consumidores. Es una solución eficaz, fantástico, ¿verdad? Los que ponen anuncios financian la televisión. No es inofensivo. Y aquí hay un problema de que no son los precios los que están funcionando como los economistas suponemos que tienen que funcionar los precios para tener una asignación eficiente, ¿verdad? Se supone que la gente tiene que pagar por lo que quiere consumir y eso le manda la señal de mi voluntad de pago a los otros. Aquí el que está pagando no es el que consume el bien cultural, aquí está pagando la Coca-Cola o la cervecería por poner un anuncio de bebidas en los programas donde juega la Sele, si es que sigue jugando, vamos a ver.
Y entonces se rompe el vínculo entre consumo y pago. Surge el rating de los programas como un indicador indirecto de consumo, pero el problema que se analiza en la literatura es que cuando los programas se financian por el rating, y eso es lo que le sirve al canal de televisión, esto sesga la programación hacia el mínimo común denominador. Tanto los anunciantes como las televisoras le apuestan a programas de 30-40% de rating, y probablemente habría programas que habrían tenido un 10 o un 15% de rating. ¿Por qué? Porque había gente interesada y dispuesta a ver esos programas, y esos no se van a producir. Esto entonces lo que hace es que tengamos menor diversidad en las transmisiones de televisión abierta financiadas por publicidad y que tengamos menor calidad. Entonces, ciertamente fue eficaz la publicidad, pero no fue eficiente, no nos dio un consumo suficientemente diverso ni de calidad suficiente. Hay un segundo tipo de solución que se planteó para esto y fue como la evolución de la televisión, que es coger el bien público, programas de televisión, y transmitirlos en un vehículo privado que sí nos permita cobrarle al consumidor. Aquí la televisión de pago es el ejemplo típico, que después evolucionó hacia Netflix, Amazon Prime, Hulu, Disney, todas las alternativas, donde el usuario sí tiene que pagar por el programa. ¿Por qué? Porque ahora sí es un bien excluible. Si no paga, no puede ver el programa. De nuevo, esto es eficaz. Tiene el problema de que está creando bienes artificialmente escasos, ¿verdad? Entonces los bienes artísticos van a tener un precio más alto, eso reduce la cantidad de consumo. Yo el ejemplo con el que estoy sufriendo en estos días es que en Disney Plus van a pasar la película en 3 capítulos sobre los Beatles grabando Let It Be, y si uno no está suscrito a Disney no puede ver la película, lo cual es claramente ineficiente y afecta mi bienestar. Ok. Un tercer instrumento para lograr manejar este tipo de bienes es el de generar una exclusión legal. Los derechos de propiedad intelectual son un invento súper ingenioso que nos va a permitir impedir que el que no paga consuma un cierto tipo de bien o que lo reproduzcan empresas que no pagaron por los derechos, y eso permite recuperar fondos para estimular la creación artística y pagarle a los autores por estos bienes. De nuevo, es una solución eficaz, sigue planteándonos un problema de eficiencia. ¿Por qué? Porque está generando una situación monopólica de quien controle los derechos de propiedad intelectual, no está respetando el costo marginal cero, entonces va a reducir el consumo, y además plantea una pregunta técnicamente muy complicada de responder, que es: ¿cuál es la protección mínima necesaria para estimular la creación artística? Para que el consumo se afecte lo menos posible. Ahí lo que ha pasado en la vida real más bien es que nos hemos disparado con niveles de protección completamente absurda. Y el ejemplo que pongo ahí del libro de Ana Frank va precisamente por ahí, ¿verdad? Fíjense que la Fundación Ana Frank está argumentando que Ana Frank no escribió el diario, que el diario lo escribió su papá. Lo cual suena como la cosa más ingracia del mundo, ¿verdad? Porque entonces ahora debiera llamarse el diario del papá de Ana Frank, y no es lo mismo escribir el diario que escribió una chiquita en las condiciones que ella vivió, que algo que escribió su papá. Y obvio, el argumento es el que todo mundo esperaría. Los derechos de propiedad intelectual dicen que la fundación tiene derecho sobre este diario hasta 70 años después de la muerte del autor. Ana Frank murió hace muchísimos años, más de 70, o sea que si ella es la autora, ya este libro no tiene derechos de propiedad intelectual, pero el papá de ella murió mucho después. Entonces, si logramos decir que el libro lo escribió el papá, la fundación todavía va a tener derechos de autor. Entonces, ustedes ven aquí cómo estos instrumentos de restricción del consumo no siempre maximizan el bienestar ni la eficiencia. Son eficaces, pero no son eficientes. También está la solución desde la economía del bienestar, que no es tanto la de crear mercados o la de restringir el consumo, sino más bien el planteamiento típico de Pigou, que es identificar las externalidades, identificar ese beneficio externo, ese beneficio sobre terceros que genera la producción o el consumo artístico, y subsidiarlos
para que no se limiten a producir lo que va a generar un beneficio privado, sino que se produzca suficiente como para atender la externalidad. De nuevo, digamos, teóricamente es una salida muy, muy interesante, probablemente válida. Tiene dos problemas. ¿De qué tamaño debiera ser el subsidio? Y ahí debiéramos ser capaces de medir la externalidad, una cosa particularmente compleja, y a cuál arte le damos subsidio, a todo el arte, al que nos parece que tiene más externalidad. En fin, se han desarrollado aquí mecanismos de evaluación contingentes en versiones más y versiones menos sofisticadas, de hacer encuestas, preguntarle a la gente cuánto habría usted estado dispuesto a pagar para que esto se produzca y usted tenga el disfrute de la externalidad. Hay autores que son muy escépticos sobre eso, yo me inclino a ser escéptico. Y además, en el caso de los bienes artísticos, este tipo de evaluación tiene un problema adicional, del que ahorita vamos a hablar un poco más en detalle, y es que cuando se trata de bienes de experiencia, las personas hoy que no hemos disfrutado de estos bienes, no sabemos cuánto los vamos a disfrutar cuando los consumamos. Entonces, incluso la encuesta de evaluación contingente de cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un bien que usted nunca ha consumido, podría no tener una respuesta correcta. Ok. Un segundo paquete de problemas, todavía manteniéndonos dentro de la estática, tiene que ver con una característica muy típica de los bienes artísticos. De nuevo, hay muchos bienes que van a tener este problema, pero es particularmente marcada en los bienes artísticos, y es que son bienes diferenciados. Y eso nos va a generar poder de mercado, ¿verdad? En la teoría económica más convencional, suponemos que alcanzamos los equilibrios competitivos porque hay suficiente competencia. ¿Qué quiere decir que hay suficiente competencia? Que hay muchos bienes que son sustitutos bastante buenos. Si yo quiero tomates, hay otro montón de tomates. Si quiero Coca-Cola y sube el precio de la Coca-Cola, me puedo tomar una Pepsi, ¿verdad? Hay suficiente homogeneidad entre los productos. Los productos artísticos son intrínsecamente diferenciados, ¿verdad? No es que yo quiero leer un libro, quiero leer un libro determinado, un tipo de libro determinado, no es sustituible por cualquier otro libro, y esto rápidamente ha generado una concentración de los mercados, ¿verdad? Aquí predominan, en algunos casos abiertamente, monopolios. Los derechos de propiedad intelectual generan un monopolio. Hay esquemas oligopólicos en estos mercados, pero sobre todo son mercados de competencia monopolística, en que las empresas van a competir tratando de aumentar la diferenciación de los productos y concentrar entonces una gran parte del mercado. Estas tres empresas concentran 2/3 partes de la música del mundo, por dar solamente un dato. ¿Qué nos va a ocurrir entonces? Fíjense que se va a combinar la diferenciación del producto, las economías de escala, los derechos de autor, y entonces los mercados artísticos cada vez más, en particular en cierto tipo de manifestaciones artísticas, se convierten en mercados de lo que se conoce como winner takes all, mercados en que el ganador se lleva todo, mercados ideales para el fenómeno de las superestrellas. Aquí distintos autores lo ven obviamente con sesgos distintos. Por ejemplo, Rosen, que es uno de los primeros que analizó los mercados de superestrellas, él consideraba que aquí lo que ocurría era que las diferencias de talento asociadas con una tecnología que me permite hacer accesible este producto artístico a una cantidad inmensamente grande de gente, iba a ensanchar la capacidad para capturar rentas, y que entonces el fenómeno de las superestrellas se explicaba por la mezcla de talento y tecnología. Adler es un poco menos optimista. Adler hace unas investigaciones en que muestra que en realidad la diferencia de talento parece no ser tan grande, pero que el factor suerte juega mucho, y entonces la gente opta por el más popular. Esto puede ser muy complicado en el mundo artístico. Imagínense ustedes que si yo pienso en los 10 mejores pianistas del mundo, ¿verdad? Probablemente para el 99% de los mortales nos da exactamente lo mismo cualquiera de los 10. Yo no puedo distinguir cuál de esos 10 pianistas, además yo no puedo distinguir cuál de los 100 mejores pianistas es mejor que el otro.
Pero ¿cómo funcionan estos mercados? Bueno, hay un montón de información, hay competencia, hay anuncios, hay mercadeo, y de pronto alguno de ellos se convierte en el más famoso, Lang Lang. Entonces de pronto Lang Lang es el pianista más famoso del mundo. Entonces cuando yo voy a comprar un disco y hay 10 mejores pianistas, pero Lang Lang es el más famoso, compro el de Lang Lang. Entonces Lang Lang captura el 90% de las ganancias y a sus otros 9 colegas les queda el 10% y a los otros 100 pianistas les toca tocar en bailes de 15 años de la familia. Esa no es una asignación eficiente de los recursos. Pero aquí tenemos entonces ese juego de que bienes diferenciados en un contexto de economías de escala y con derechos de autor nos sesga la asignación de los recursos y las decisiones de consumo nuestras hacia estas superestrellas. Esto claramente va a significar, por el lado de las empresas, una gran captura de rentas y por el lado de las superestrellas, pequeñas diferencias de calidad o nulas diferencias de calidad se convierten en grandes diferencias en precios y en ingresos para las superestrellas y las empresas que controlan los derechos de autor. Esto va a significar que nos vamos a perder muchas cosas buenas, que simplemente no van a poder vivir de sus talentos. Castigamos al talento que no llega a ser superestrella, perdemos variedad y de nuevo, como decía Sitowski, nos empuja el funcionamiento del mercado al consumo más fácil, más confortable, al mínimo común denominador y al que todo el mundo está oyendo. Ahora lo que vamos a hacer es dar un paso más, y este sí es un poco más complicado, porque hasta acá estábamos hablando, digámoslo así, de los mercados funcionando en un sentido estático, manteniendo nuestros supuestos de la estática, del ceteris paribus. Pero el tiempo pasa, y entonces tenemos que pasar de un análisis estático a un análisis dinámico de la demanda artística. Y aquí partimos, digamos, de algo que ha sido muy siempre sabido, pero Marshall lo planteó en 1890, y un poco lo que Marshall decía es que el supuesto de los gustos constantes del consumidor teníamos que tratarlo con cuidado porque cuando pensábamos en el paso del tiempo teníamos que reconocer que cuanto más buena música escuche un hombre es más probable que aumente su gusto por ella. Entonces un poco lo que él está diciendo es, ok, si yo consumo más y más música, se me desarrolla el gusto por la música y eso cambia mis preferencias. Y esto va a ocurrir con todo lo que conocemos como bienes de experiencia. Los bienes artísticos típicamente son bienes de experiencia. Lo que estamos diciendo es que las decisiones de consumo pueden cambiar con la propia experiencia del consumo. Son bienes a los que les vamos cogiendo el gusto. Y esto no solo significa que descubrimos cuánto nos gustan cuando los experimentamos, sino que cuando los consumimos, nuestro gusto se desarrolla más. La gastronomía es el ejemplo típico. Y aquí desde la teoría económica ha habido distintas formas de enfrentar este problema con distintos niveles de éxito. Uno muy interesante es el de Becker. Becker se resiste a responderle a Marshall aceptando que vamos a introducir el cambio en los gustos de los consumidores como uno de nuestros argumentos. La cita de Becker dice que los economistas hagan descansar una gran parte de su teoría de elección en las diferencias de gustos es inquietante, ya que reconocen no tener una teoría razonable de la formación de gustos, ni pueden apoyarse en una teoría de los gustos bien desarrollada por ninguna otra ciencia social, ya que no existe ninguna. La debilidad de la teoría de la elección recibida resulta del grado en que se basa en las diferencias de gustos para explicar el comportamiento, al mismo tiempo que no puede explicar cómo se forman los gustos ni predecir sus efectos. Entonces dice, mejor no nos metamos con los gustos porque no sabemos. Aquí es importante resaltar que Becker, junto con Stigler, que fueron los que publican originalmente el artículo ese de que los gustos no son para discutir, el mérito que ellos tienen es que su visión del consumo y de las decisiones del consumo incluye muchas de estas cosas como las que señala Marshall. No es una lectura simplona de la satisfacción de los consumidores,
Eh, ellos reconocen, en primer lugar, la influencia del consumo pasado en el consumo futuro, pero también reconocen las influencias de los demás, ¿verdad? Muchas de las externalidades de las que estábamos hablando en la construcción social de las decisiones de consumo. Y ahí la discusión es si eso afecta o no las preferencias o por dónde nos afecta. Esta otra cita de Becker me parece importante precisamente para entender todo lo que él está tratando de incorporar en su teoría. Nos dice: los hombres y las mujeres quieren respeto, reconocimiento, prestigio, aceptación y poder de parte de su familia, amigos, compañeros y otros. El consumo y otras actividades tienen un componente social importante, en parte porque tienen lugar en público. Como resultado, las personas a menudo eligen restaurantes, vecindarios, escuelas, libros para leer, opiniones políticas, comida o actividades de ocio con miras a complacer a sus compañeros y otras personas en su red social. Entonces, es una visión compleja, sofisticada del consumo. No es simplemente yo tengo aquí mis preferencias y aquí está la manzana y me la como y me satisface. Él dice, no, está mi historia y están mis relaciones con los demás. Y aún así, Becker nos dice, vamos a analizar las decisiones de consumo manteniendo el supuesto no solo de los gustos constantes. Becker dice, las preferencias son constantes y son iguales para todo el mundo. ¿Cómo lo hace? Es una bien ingenioso. Becker lo que hace es usar dos analogías para armar su análisis. Por un lado, trata de resolver el problema pidiendo prestada una analogía de la teoría de la oferta. Ustedes recuerdan que la teoría de la demanda se basa en la función de preferencias de los consumidores. Y Becker dice, eso no es observable, no me sirve. La teoría de la oferta tiene en su base la función de producción, que es una función empíricamente observable. Nosotros podemos medir los costos marginales de la producción, sin meternos en el mercado de trabajo y la oferta de trabajo, que es un poquito más complicada. Pero, ok. Entonces, Becker lo que hace es introducir lo que él llama una función de producción de consumo, como la mediación entre la compra de los bienes en el mercado y la satisfacción que nosotros obtenemos. ¿Qué es lo que él va a hacer? Básicamente él dice, vea, está el libro. Ese es el bien que usted compra en el mercado. Usted tiene que coger ese libro y transformarlo en unidades de apreciación literaria, que son las que van a ir a su función desconocida, pero estable, igual a la de todo el mundo, de satisfacción. Pero lo importante es producir estas unidades de apreciación literaria. Y para eso usted tiene una serie de insumos, que es su capacidad como consumidor, su capital personal, capital humano, capital cultural, como lo llama de distintas formas. Y básicamente es todo lo que usted ha acumulado a lo largo de su vida para transformar el libro en unidades de apreciación literaria. Si usted tiene un gran capital de consumo, usted va a poder producir las unidades de apreciación cultural a muy bajo costo. Entonces usted transforma el libro en unidades de apreciación cultural o de apreciación literaria con un costo muy bajo. Si usted no tiene un gran capital cultural, a usted le va a costar mucho transformar ese libro y las unidades de apreciación artística o de apreciación literaria le van a salir muy caras. Entonces aquí vamos a tener un precio sombra de la apreciación literaria, ¿no? Y ese es un poco el primer paso que da Becker para no necesitar la función de utilidad, sino tener esta función de producción de consumo que me genera a mayor o menor precio, a mayor o menor costo, las unidades de apreciación musical, apreciación literaria. A esto le agrega una segunda analogía, que es la analogía de las adicciones. Un poco, Becker lo que hace es argumentar que vamos a tener un tipo de adicción racional en el sentido de que dependiendo de nuestras preferencias intertemporales, vamos a tomar hoy decisiones de consumo de bienes artísticos pensando también en cuál va a ser el efecto futuro. Las elecciones actuales se hacen pensando en la influencia en los futuros stocks de capital. O sea, yo pienso, si yo consumo más libros hoy, si yo leo más libros, aumento mi capacidad de producción de consumo
y mis lecturas futuras todavía van a producir más baratas las unidades de apreciación literaria. Y como a mí me interesa mucho mi futuro y lo valoro mucho, voy a consumir más libros hoy, no solo por la satisfacción que obtengo hoy, sino porque consumir libros hoy me abarata la utilidad que voy a obtener de mis libros en el futuro. Y entonces me hago racionalmente adicto al consumo de libros y mi consumo pasado incide en mi consumo presente influye en el consumo futuro. Y de esa forma, aparentemente sin necesitar pensar en que las preferencias cambian, podemos imaginarnos a consumidores consumiendo más y más arte, ¿verdad? Becker le estaría respondiendo a Marshall sin necesidad de cambiar los gustos, ¿verdad? Él un poco lo que dice es, el aumento en este capital musical aumenta la productividad del tiempo invertido en escuchar o dedicado de alguna manera a la música, y eso, dado las preferencias intertemporales, llega a tener un efecto adictivo. Entonces, fíjense que Becker lo que dice es así, todos los cambios en el comportamiento son explicados no por cambios en los gustos, sino por cambios en los precios y en los ingresos. Y agrega, la adicción, la publicidad, todas las influencias externas de la que él habló, no afectan los gustos, sino los precios y los ingresos, y por lo tanto están sujetos a la pendiente negativa de la curva de demanda. Es muy ingenioso, es sofisticado porque incluye todas esas cosas que influyen en el consumo artístico. A mí me sigue dejando una sensación de muy ingenioso, pero no. Me pasan dos cosas. Una, es una cosa muy curiosa porque él dice, tengo el problema de que la función de preferencia no es observable y entonces voy a inventar toda esta otra forma para resolverlo, y la forma para resolverlo es inventarse una función de producción de consumo que tampoco es observable y entonces en realidad no lo puedo saber, con una serie de capitales humanos, culturales y demás que intuitivamente son sugerentes, pero que en realidad tampoco son observables en tanto funcionen dentro de mi cabeza. Y además, Becker supone que los gustos no cambian, pero los gustos no son observables. Entonces, ¿cómo yo puedo suponer legítimamente que no cambian? Perfectamente podrían estar cambiando y podrían estar incidiendo en las decisiones de consumo. Entonces, digamos, una forma muy sofisticada de tratar el tema, mucho más útil que las versiones tradicionales de la teoría. A mí sigue sin convencerme plenamente. Las analogías nunca me han gustado como instrumento de conocimiento. El otro enfoque para resolver el mismo problema, y en realidad puede ser complementario a lo que está diciendo Becker, es el de Levi, Garbúa y Montmarquet. Se conoce como el enfoque de aprender consumiendo. Lo que ellos dicen es bastante simple. Ellos dicen, vea, el problema, y de nuevo, ellos igual que Becker suponen que los gustos no cambian, ellos dicen, el consumidor tiene todos los gustos que necesita tener, digamos, sus funciones de preferencia son completas. El problema es que el consumidor no los conoce. El consumidor tiene que consumir cierto tipo de bienes para descubrir que tenía un gusto por esas cosas. Entonces, en realidad el problema, según ellos, es que los consumidores desconocen su verdadero gusto y lo descubren a través de experiencias repetidas de consumo artístico. Para ellos, aquí se genera una sorpresa. Ellos dicen que está la utilidad esperada, que es la utilidad con base en la cual yo tomo mis decisiones de consumo, y está la utilidad efectivamente experimentada, y que hay una brecha entre las dos, y que esa brecha genera una sorpresa cuando consumo los bienes, teóricamente una sorpresa agradable porque descubro que algo sí me gustaba y yo creí que no me gustaba. Entonces lo que ellos dicen, y lo cito, alguien que descubre que le gusta la música, con el tiempo experimentará repetidas sorpresas agradables al escuchar música y revisará sus expectativas al alza. De nuevo, yo creo que es parcialmente cierto, pero sigue teniendo un problema en términos de personas como Zitovsky, de autores como Zitovsky o como el mismo Marshall, que plantean que los gustos se pueden estar transformando. Y es que todos recordamos experiencias de consumir cosas, por ejemplo, las primeras cervezas, a casi nadie le gustan. O sea, con el enfoque de Garbúa y Montmarquet, de sí, yo pruebo la primera cerveza y descubro que en efecto no me gustaba.
y la segunda tampoco me gustó. Pero hay mucha presión social y demás, y seguimos consumiendo hasta que de pronto le cogí el gusto. Y esto pasa con muchísima comida, pasamos de los vinos del ring más dulces, que eran los que nos gustaban a los 20 años, hoy no nos tomamos uno de esos vinos ni en broma. A mí me gusta pensar en línea con Zitowski porque nuestros gustos se fueron sofisticando y no porque descubrí que tenía un gusto que antes no tenía. Pero bueno, esa es la discusión. Zitowski lo plantea de una forma un poco distinta. A mí me gusta más el enfoque de Zitowski. Más que aprender consumiendo, Zitowski lo que dice en línea con su argumento del confort y el estímulo, que nosotros en el consumo de los bienes buscamos una mezcla de lo confortable con lo estimulante. Y en el consumo artístico, él un poco lo analiza como el reto de resolver problemas. Cuando él dice, usted escucha algo nuevo de música que usted no conocía antes, si es idéntico a la música que usted ya oía, no le va a parecer estimulante, es lo mismo de siempre, entonces no le va a gustar. Tiene que tener algo novedoso, algo que sea un reto, pero tiene que tener suficientes cosas familiares como para que yo las pueda entender y disfrutar. Entonces él dice que una dosis de novedad y familiaridad es lo que explica cómo se van desarrollando los gustos. Entonces consumo esta nueva cosa, me familiarizo con esto, ahora puedo dar un paso hacia un tipo de música un poco más sofisticada, más retante, pero con suficientes elementos de familiaridad. Y en ese sentido lo que Zitowski plantea, a diferencia de Lévy-Garbois, es que efectivamente con el consumo se van transformando nuestros gustos. Esta discusión cambia con la aparición de las teorías de economía prospectiva, en que lo que nos van a decir es que las decisiones no son tan simplemente racionales como pensábamos. Aquí hay un empate incluso bastante explícito porque Kahneman y Tversky mencionan el enfoque de Zitowski, pero que realmente eleva la discusión a otro nivel, ¿verdad? Ellos, igual que Herbert Simon en los años 50 había planteado que los agentes económicos no son maximizadores de la utilidad, sino que son satisfiers, satisfidores, ¿no? Hasta el Nobel le dieron por eso, pero no logró afectar el mainstream de la discusión económica. Un poco en la misma línea, como les decía, se movió Zitowski en el Joyless Economy, pero Kahneman y Tversky logran aterrizar estos planteamientos en un razonamiento mucho más completo, que va a recibir el nombre de economía prospectiva. Básicamente ellos lo que trabajan es el concepto de las decisiones de consumo como decisiones en las que enfrentamos menores o mayores niveles de riesgo. No está, algunas son de muy poco riesgo y en ese sentido no hay problema. Digamos, el instrumental tradicional nos sirve para analizarlas, pero en el caso de decisiones arriesgadas, y arriesgado puede ser si salgo o no salgo con paraguas, o arriesgado puede ser si me caso con esta persona o no, si estudio esta carrera o no, o si me leo este libro o no. Lo que ellos dicen es que son decisiones que tomamos sin conocimiento previo de las consecuencias o sin suficiente conocimiento previo, ¿verdad? Entonces hay un nivel de riesgo. Y lo que ellos argumentan es que si las decisiones que vamos a tomar son la respuesta a un dilema probabilístico complejo, entonces la forma en que tomemos esas decisiones, la forma en que nos planteamos el problema probabilístico, va a afectar las decisiones que tomamos. Y ellos hacen un montón de experimentos en que lo que encuentran es un comportamiento de los agentes individuales que viola los supuestos de la racionalidad económica que veníamos usando en teoría económica, reversiones, intransitividades. Entonces ellos dicen, ok, ¿qué está pasando aquí? Ellos separan como procesos distintos lo que ellos van a llamar el proceso de edición del problema de decisiones y la decisión que finalmente vamos a tomar. El proceso de edición a lo que se refiere es a todas las operaciones que determinan cómo vamos a enmarcar, no hay como una buena traducción, el framing del problema, cómo encuadramos, cómo enmarcamos, cómo nos planteamos
las perspectivas de decisión. Y el segundo, la decisión, es cómo valoramos el resultado de nuestras decisiones, las ganancias y las pérdidas que podemos tener, cómo ponderamos esos resultados inciertos. ¿Por qué va a ser complejo este problema y por qué puede conducir a resultados o a decisiones no racionales en términos de la racionalidad, de los supuestos de racionalidad que solemos usar en economía? Básicamente, lo que plantean Kahneman y Tversky es que los criterios con que tomamos decisiones complejas y con riesgo, y aquí insisto en las dos cosas, por un lado que sean complejas y por otro lado que involucren un cierto riesgo, ellos lo que dicen es que eso que llamamos gustos y preferencias y que más bien debiéramos entender como los criterios con que tomamos las decisiones, no parecen corresponder a un único criterio de ordenamiento, en que yo pueda resumir en un solo valor mi valoración de la decisión que estamos tomando, sino que ellos dicen que usualmente tenemos varios criterios que ellos consideran irreductibles, que no tienen una única forma de resumirse en un número, en un precio, si se quiere. Por ejemplo, ellos dicen, vea, si usted va a comprar un carro para la familia, el carro en parte es para poder ir los fines de semana a la playa, entonces es preferible que sea grandecito y que tenga más espacio, pero también el carro es para estar en la ciudad, entonces sería preferible que fuera compacto para parquearse, ojalá que pueda ir muy rápido porque la velocidad es algo atractivo, pero que sea muy seguro y ojalá que sea un chuzo para poder sacarle los ojos a los vecinos cuando vean mi carro nuevo, pero que además tenga un buen valor de reventa cuando lo quiera revender. O sea, quiero el carro por muchas razones distintas. Lo que ellos van a decir es, ok, usted tiene 5, 6, 8 criterios distintos por los que quiere comprar un carro, incluyendo los gustos del resto de su familia. Depende de la forma en que usted se plantea el problema decisorio, los pesos que le asigne a los distintos criterios van a cambiar. Aquí incluso ellos desarrollan experimentos donde hasta alternativas irrelevantes cambian la forma en que la gente asigna los pesos para tomar las decisiones. Valoración de los distintos riesgos, ponderaciones distintas, y en general lo que ellos dicen es, eso lo que significa es que dependiendo de cómo usted se plantea el problema, y usted se plantea el problema, quiere decir cómo el mismo vendedor le plantee, logre que usted se plantee el problema, las decisiones van a ser distintas y se violan los supuestos de invariancia. Una vez que llegamos a esto y violamos los supuestos de invariancia, el problema que tenemos como economistas es que ya no podemos deducir las preferencias de las decisiones que tomamos los consumidores. ¿Por qué? Porque las decisiones podrían ser distintas dependiendo del encuadre del problema, dependiendo del proceso decisorio. Entonces, un mismo juego de criterios para la toma de decisiones, unas mismas preferencias me pueden dar varias decisiones distintas. Ellos dan un paso más. Ellos dicen que este proceso de elaboración de la toma de decisiones complejas y arriesgadas no es simplemente un proceso en el cual yo extraigo mi decisión de una lista previa de preferencias que el consumidor tiene y que conoce de antemano, sino que ellos lo que dicen es que este proceso complejo de toma de decisiones es un proceso durante el cual se construye eso que llamamos órdenes de preferencias. O sea que mis criterios de toma de decisiones se ven alterados por el proceso de las tomas de decisiones. No existían completos y estables antes de tomar la decisión. Y esto cualquiera que haya comprado un carro o tomado una decisión sobre estudiar una carrera sabe que uno va cambiando de la valoración de las cosas que va a consumir. Recordemos, son complejas y con riesgo, en la medida en que va estudiando la decisión que va a tomar. Entonces, un poco lo que finalmente ellos dicen es que no solo el proceso decisorio es irreductible a un único criterio que luego podamos comparar con el precio, sino que el proceso decisorio transforma los criterios de toma de decisión, transforma las preferencias. La toma de decisiones no solo anticipa la experiencia, sino que la moldea.
Fíjense que esto nos puede sonar un poco extraño a los economistas, ¿verdad? Que hemos vivido un poco atrapados en respetar la soberanía del consumidor y la racionalidad de los consumidores. Esto no sorprende en nada a la gente que trabaja en marketing. Esto es en lo que han vivido toda la vida. A los expertos en mercadeo, exactamente su trabajo es hacer lo que dicen Kahneman y Tversky, que tienen que encuadrarle las decisiones a los consumidores de tal manera que las decisiones se acerquen más a lo que los expertos en mercadeo quieren que ocurra. Entonces, digamos que aquí hay una gran diferencia en el análisis de la publicidad que hace un autor como Becker y lo que tendríamos acá, donde uno dice, de claro, todos los esfuerzos de mercadeo van a incidir en cómo se plantea usted la decisión de compra de los bienes, y ciertamente lo que diría Kahneman es que en ausencia de esta persuasión, su proceso decisorio va a ser distinto que frente a esta persuasión y las elecciones ciertamente podrían ser distintas. Ok, entonces acá la pregunta es, ¿cómo es que se construyen esos criterios de toma de decisiones que ya como vimos de acuerdo con Kahneman y Tversky se van a ir alterando en el proceso decisorio? ¿De dónde sale? Y aquí vamos a ver dos enfoques. Uno, el del consumo posicional, que también es antiquísimo, ¿verdad? En la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith nos dice, nos importa mucho importarle a los demás, pero no solo nos importa importarles, queremos que nos aprecien, que nos respeten, que nos admiren, que nos valoren. Esto se va a conectar con una gran cantidad de literatura, que lo que destaca es que efectivamente, y Zitovsky es uno de los que enfatiza este tema, esto de que nos importa importarle a los demás se da en un contexto de comunidades humanas, de sociedades humanas jerarquizadas, donde no solo nos importamos por aspectos específicos, sino que nos encanta tener un ranking, ¿verdad? Y entonces lo que nos interesa no es solo importarle a los demás, sino que los demás nos consideren mejores. A veces, como les decía, puede ser mejor en algún aspecto específico, pero hay también grandes criterios que resumen nuestra valía para la sociedad, y uno de los más típicos que marca mucho las sociedades humanas, en particular las sociedades mercantiles, son los rankings por riqueza, por ingreso relativo, que de alguna manera debieran reflejar el valor de la gente. Si usted produce mucho para la sociedad y es muy exitoso, la sociedad le reconoció eso con un gran ingreso, su ingreso pareciera reflejar su valía para la sociedad. Fíjense que hasta hay corrientes teológicas, la teología de la prosperidad, que viene a justificar este tipo de valoraciones de que la riqueza refleja qué tan buena persona es usted. ¿Qué nos dice Zitovsky sobre esto? Él dice que cuando las personas buscan el estatus, no en el reconocimiento de otras personas por logros específicos, de que canto muy bien o soy muy inteligente, sino en un criterio general como el ingreso, que se supone que expresa el valor que la sociedad otorga a sus servicios, el estatus se convierte en una cuestión de clasificación en una escala unidimensional y la búsqueda de estatus se convierte en un juego de suma cero. Y esto de que el indicador se convierte en un juego de suma cero va a ser clave para las decisiones de consumo, como vamos a ver en un momentito. Y aquí hay una enorme cantidad de autores que han trabajado esto. Veblen, de los primeros en la teoría de la clase ociosa, pero después Duesenberry y otros autores, que básicamente lo que hacen es dar el paso del ingreso al consumo. Y decir, claro, rankeamos por el ingreso, pero el ingreso mío la gente no lo conoce. La gente lo que conoce es lo que yo consumo. Entonces mi consumo se empieza a convertir en un símbolo de mi ingreso, y el consumo conspicuo, el consumo posicional va a ser una de las formas en que los demás reconocen mi rango en la sociedad. Lo que estamos diciendo entonces es que el consumo tiene dos caras. Por un lado, nos ayuda a satisfacer nuestros deseos y necesidades, con todos los problemitas que ya vimos, y por otro, nuestro consumo nos clasifica, nos ordena, nos rankea con respecto a los demás. Como les digo, son muchos los autores que han trabajado esto. Hirsch fue el que desarrolló el concepto del consumo posicional, que luego Robert Frank y Juliet Shore lo desarrollan. Y básicamente aquí de lo que se trata
Y Frank es el que plantea esto, es de que queremos estar a la altura de los demás, nos sentimos mal si no los logramos, los bienes que consumimos nos tienen que mostrar en una posición prestigiosa. Y aquí los ejemplos son los más simples. Si yo me compro un carrito nuevo y llego feliz a mi casa con el carrito nuevo y al día siguiente el vecino llega con un BMW, toda la utilidad del día anterior del carrito nuevo queda destrozada por el BMW de mi vecino. Eso es un poco lo que están diciendo estos autores. De nuevo, con el agravante en el que insiste una autora como Juliet Shore, de que este carácter relativo del consumo lo convierte, igual que nos ocurre con el ingreso relativo, en un juego de suma cero. Esto va a servir después para explicar la paradoja de Easterling, de que aunque consumimos más y más y más, no nos sentimos más contentos. ¿Por qué? Porque todos estamos consumiendo más y más y más. Yo lo que quería era consumir más que los demás. Y cuando no consumo más que los demás, de hecho, si sigo consumiendo lo mismo y los demás tienen más, no me voy a sentir igual, me voy a sentir mucho peor. Las mejoras de algunos van a ser percibidas como las pérdidas de otros. Y aquí de nuevo, lo que estos autores plantean es que los bienes artísticos, en particular cierto tipo de bienes artísticos, son típicos bienes de lujo que juegan ese papel de distinguirnos, ¿verdad? O sea, pagar 300 o 400 dólares en Nueva York por ir a la ópera, más todo el consumo asociado al restaurante y demás, no es algo que cualquiera pueda consumir. Yo siempre me acuerdo de una anécdota de Laura Cristina, de unos amigos que tenía en Londres que le decían, ellos eran amigos de clase trabajadora, yo no voy al teatro porque eso es muy posh, ¿verdad? Que es como si yo no voy a la ópera porque eso es muy pipis. Son marcadores de pertenencia a distintos grupos sociales. Y entonces lo que estamos diciendo es que este tipo de papel del consumo artístico, donde algunos de los bienes más apreciados van a ser particularmente caros y van a marcar la posición social de sus consumidores, ¿verdad? Tenemos bienes diferenciados y bienes de estatus, de nuevo nos va a provocar una asignación ineficiente, ¿verdad? Las personas de menor ingreso no pueden consumir arte aunque tengan el gusto, mientras que las personas más ricas por razones de estatus van a consumir arte más allá de lo que les gusta. Entonces tenemos de nuevo una asignación poco eficiente, lo cual nos lleva finalmente al tema de los bienes meritorios, que es el segundo elemento que quería mencionar de esta construcción social de las preferencias o de los criterios con los que tomamos las decisiones económicas. Esto tiene mucho que ver con lo que ya habíamos hablado antes de que el gusto se puede o no se puede desarrollar. En general, probablemente nadie piensa abiertamente que tiene mal gusto, pero por lo general todos pensamos que por lo menos en ciertos campos uno podría mejorar el gusto, ¿verdad? Yo podría tener un mejor gusto por los vinos y saber disfrutar mejores vinos, o yo debiera tener un mejor gusto musical y poder apreciar cosas que hoy no me encantan. Es esta idea de mejorar los gustos, que ya lo habíamos visto en Marshall, ha estado ahí presente mucho tiempo, y finalmente se asocia con una idea que planteó por primera vez en los años 50 Richard Musgrave, que es la idea de los bienes meritorios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un bien meritorio? Es un bien que no solo lo vamos a juzgar por cuánto lo quieren consumir los consumidores, ¿verdad? Y cuánto satisface las preferencias de los consumidores, sino que nos parece que la gente debiera consumir esos bienes más allá de lo que la gente en realidad quiere consumirlos. ¿Por qué? Porque la gente no sabe lo buenos que estos bienes son para ellos, ¿no? Y es un argumento que siempre ha sido muy criticado como paternalista, como elitista, porque un poco como plantea Zitovsky, lo que estamos diciendo es que hay una gran cantidad de buen arte disponible y la gente no lo está consumiendo porque no sabe disfrutarlo, pero debieran disfrutarlo, ¿verdad? ¿Y quién soy yo para decirle usted debiera escuchar a Bach en vez de las cosas que está escuchando, ¿verdad? Esa es la discusión que se da alrededor del concepto de bienes meritorios. Y Musgrave en su primer planteamiento lo que nos dice es que son bienes intrínsecamente meritorios o valiosos y que debieran ser consumidos con mayor frecuencia o en mayor cantidad de lo que reflejan las decisiones individuales
de los consumidores. Y por supuesto, a los economistas eso no nos suena muy allá, ¿verdad? Porque aunque en el caso de las fallas del mercado lo que estábamos hablando era de corregir esas fallas, en este caso lo que estamos diciendo es consuma distinto de lo que sus gustos le dicen. Y eso choca con soberanía del consumidor. Digamos, Ruth Taus, una de las autoras que más trabaja el tema de economía de la cultura, dice, no, esto es terrible, esto es paternalista, esto violenta la soberanía del consumidor. ¿Por qué menciono el tema de los bienes meritorios en la charla? Porque hay una cosa que me llama mucho la atención. Usualmente cuando se plantea un nuevo concepto en un campo de conocimiento científico y aparecen críticas que destruyen el concepto se descarta y queda ahí como parte de la historia en el campo que estemos trabajando, pero se deja de usar. Bueno, el concepto de bienes meritorios se planteó en 1957, todo el mundo le cayó encima, en principio lo descartaron y vuelve a surgir. Y otra vez se vuelve a criticar y otra vez vuelve a aparecer. Y ustedes pueden buscar artículos de este año, del año pasado, de hace 2 años, sobre la demanda de bienes artísticos y culturales, y el argumento de bienes meritorios sigue apareciendo. Y a mí me hace gracia porque aparece y el mismo autor que lo menciona dice, sí, esto pareciera un caso de bien meritorio, pero no, ya sabemos que esto violenta la soberanía del consumidor y no debe ser por ahí. Y yo digo, pero ¿por qué lo sigue mencionando? ¿Por qué nos sigue pareciendo tan atractivo? Y aquí lo curioso es que eso que a los economistas nos suena tan raro, a otro montón de científicos sociales no les suena para nada extraño. A los psicólogos, a los antropólogos, a los sociólogos, a los filósofos, la idea de que existan bienes meritorios no les suena nada rara. En realidad, desde estos otros campos, lo que se plantea es una discusión que tiene que ver con 2 procesos distintos pero muy relacionados, la construcción de identidad y la construcción de valores. ¿A qué es a lo que nos estamos refiriendo? Sintetizando un poco la literatura, me parece que hay como 3 ideas fuerza detrás del concepto de bienes meritorios. En primer lugar, que ya lo vimos, el carácter diverso e irreductible de eso que hemos llamado gustos y preferencias, o más exactamente de los criterios con base en los cuales tomamos nuestras decisiones, ¿verdad? No es posible reducir estos criterios a un valor linealmente distribuible. En segundo lugar, está la idea de que los seres humanos tenemos no solo la capacidad, sino la necesidad de reflexionar sobre las decisiones que tomamos. Tomamos una decisión y juzgamos, valoramos la decisión que tomamos, pero no solo valoramos la decisión, valoramos las razones de por qué tomamos la decisión. Este es el sentido básico de la conciencia. Nosotros reflexionamos sobre las cosas que hicimos y reflexionamos sobre por qué hicimos esas cosas. Y finalmente, el tercer elemento que necesario para construir la idea de los bienes meritorios, y esta es tal vez la que se nos puede hacer más compleja y sin embargo es tal vez la más importante, es la idea sobre el carácter indisolublemente social de los individuos. Y aquí, por supuesto, hay una diferencia metodológica fundamental entre un marco teórico como la economía neoclásica y otras ramas de la ciencia social, la sociología, la antropología, porque nosotros en economía tenemos un concepto absurdamente individual del individuo, ¿verdad? Con sus gustos y sus cosas. En muchos otros campos de la ciencia social, la idea es que la individualidad es intrínsecamente social. Y esto es especialmente importante porque nuestro sentido de qué cosas tienen valor, y aquí no estoy hablando de valor económico, sino cuáles son las cosas realmente valiosas en la vida, esto no se construye individualmente, este es un resultado de nuestra vida en sociedad. Aquí incluso si uno quisiera ver por qué debiéramos hacernos esta pregunta, es que si yo digo que nosotros juzgamos nuestras decisiones y juzgamos las razones por las cuales decidimos, la pregunta es, ¿y desde dónde hacemos ese juicio? O sea, si yo hago algo, o sea, digo, y fíjense que esto puede ser lo más trivial del mundo. O sea, hablamos de que tenemos criterios
distintos y contradictorios para tomar decisiones. Yo quiero bajar de peso y quiero comerme este queque de chocolate. Quiero las dos cosas. Algunas veces va a pasar una cosa y voy a hacer dieta y otras veces me voy a comer el queque. Y una vez que eso pase, yo me voy a juzgar. O sea, supongamos que hoy me comí el queque y lo disfruté riquísimo. O sea, mis curvas de indiferencia en el tope. Y sin embargo, de inmediato me empieza a entrar una culpa en que yo digo, pero es que yo no me debía haber comido ese queque. Con la visión lineal que a veces aplicamos a la gente individual, uno dice, pero es que de nada, usted se lo comió, eso fue lo que usted quería hacer. Usted ponderó todas sus preferencias y el resultado es cómaselo. De siéntase bien porque se lo comió. Y no, nos sentimos mal. Entonces, volviendo a las tres ideas anteriores, ¿desde dónde juzgo yo mis decisiones y las motivaciones de mis decisiones? Aquí a mí el autor que me gusta más en la forma en que plantea esto es el filósofo canadiense Charles Taylor. Eh, Taylor lo que dice es que los seres humanos tenemos la capacidad para discernir que hay formas de vivir y formas de actuar que nos parecen mejores, moralmente superiores que otras. ¿Ya? Y que hay otras que más bien nos pueden parecer despreciables. Digo, y esto todos lo podemos entender. Hay cosas, acciones humanas que nos parecen despreciables y otras que nos parecen súper nobles. Citando a Taylor, él dice que esta capacidad de discernimiento es fundamental y es la que nos permite identificar valores y actitudes como la integridad, la caridad, la liberación y otros similares como metas dignas de ser perseguidas con especial intensidad y cualitativamente superiores e inconmensurables, no se puede medir la diferencia, esta es una distinción cualitativa, respecto a otros tipos de metas, como tener más plata, la comodidad, la aprobación social. Él dice, vean, los seres humanos sabemos, aunque actuemos distinto, sabemos que hay unas cosas más nobles que otras, ¿verdad? Ser una buena persona tiene mayor valor que ser muy rico, aunque yo dedique mis esfuerzos a ser rico. Taylor dice que el hecho mismo de que seamos capaces de hacer esas distinciones es una condición para que podamos darnos cuenta del sentido superior de ciertos valores. Él acá un poco está planteando la capacidad de construir criterios éticos como resultado de nuestras interacciones sociales. Y el paso que él da en el tema que nosotros estamos discutiendo en esta charla es que él toma ese mismo tipo de razonamiento de cómo las sociedades y los individuos como parte de las sociedades construimos valores éticos y sabemos qué cosas son mejores que otras. Él dice que de la misma forma construimos valores estéticos, que la capacidad que tenemos para hacer distinciones estéticas nos permite saber que hay cosas, manifestaciones artísticas superiores a otras. Y por supuesto que esto no es una cosa estática, es algo que depende del tipo de sociedad. En cada momento surgen los cánones estéticos, pero nos permite hacer diferencias que son socialmente reconocidas. Taylor, bueno, él menciona que esto se refleja en nuestra capacidad para asombrarnos más con unas cosas que otras, no me voy a detener ahí, pero básicamente esto a lo que nos lleva es entender no solo la ética, sino también la estética como valores socialmente construidos. No salen de la nada, salen de la interacción social. Las comunidades humanas construyen lo que es éticamente valioso y construimos también lo que es estéticamente valioso. Emmett, otro autor, refuerza esta idea de que en tanto individuos sociales tenemos la capacidad para construir criterios compartidos de gustos o, más precisamente, criterios compartidos de valoración estética. De nuevo, no son universales, no son estáticos, no son únicos para toda la sociedad. Hay distintos sectores, capas sociales, etcétera, donde puede haber distintos criterios, pero son criterios colectivos de valoración estética. Curiosamente, y como 30 años después de que Mosseri planteara originalmente el concepto de bienes meritorios, en el Palgrave él hace un nuevo capítulo sobre esto y justamente reinterpreta su idea de bienes meritorios desde la óptica de estas definiciones comunitarias. Él dice ahora, los valores comunes pueden tomarse para reflejar el resultado de un proceso histórico de interacción entre individuos,
lo que lleva a la formación de valores o preferencias comunes que se transmiten posteriormente. Y esta es su visión, digámoslo así, de madurez de los bienes meritorios. Termino con una última referencia, como continuando este análisis de la construcción social de las preferencias, con un libro particularmente curioso. Este se llama El mundo de los bienes, escrito por una antropóloga y un economista. Se llama Hacia una antropología del consumo. Y en este libro, Mary Douglas y Baron Isherwood lo que hacen es desarrollar un argumento que lo que dice es, y muy en línea con todo lo que hemos venido planteando, el consumo no tenemos que verlo solo como la relación entre el sujeto que consume y el objeto que es consumido, objeto que satisface las preferencias del consumidor. Ellos es lo que dicen, el consumo hay que verlo como un acto social. El consumo no es solo individual, es un acto colectivo y en particular, insisten, es un acto recíproco de comunicación. Cuando consumimos, los seres humanos nos estamos comunicando. Entonces, un poco ellos lo que proponen, y es un libro realmente muy bonito, lo que ellos dicen es que hay que entender el consumo básicamente como un lenguaje que comunica nuestro lugar en la sociedad. Cómo entendemos nuestra relación con los demás y cómo es entendida por los demás nuestra relación con ellos. Y acá ellos sacan una última conclusión, que es con la que termino la charla, porque lo que ellos dicen es que nuestro consumo precisamente va a ser el reflejo de nuestras relaciones sociales. Y entonces lo que ellos sostienen es que en vez de estar pensando que las elecciones de los agentes individuales son elecciones de qué voy a consumir y si voy a comprar esto o voy a comprar lo otro, ellos lo que dicen es, vean, el verdadero momento de elección, o sea, la elección realmente importante que hacemos las personas, no es la elección de lo que vamos a consumir, sino la elección de nuestros pares, la elección de nuestras personas significativas, de cuál es la gente con la que nos sentimos comunidad, con la que nos identificamos, con las que queremos compartir una forma de vida. En esa línea, lo cierto es que cuando elegimos a esos, llamémoslos nuestros otros, a los otros significativos, cuando decidimos cuál es ese nosotros del que queremos ser parte, en gran medida estamos decidiendo cuál va a ser el tipo de consumo que nos identifica. Cuando elegimos nuestros pares, en gran parte elegimos cómo se van a formar nuestros gustos. ¿Por qué? Porque los vamos a formar junto con ellos. Y ciertamente nosotros incidiremos con ellos, pero es un proceso colectivo de desarrollo y construcción del gusto. Entonces, fíjense que está el dicho popular ese de dime con quién andas y te diré quién eres. Con todo lo que hemos visto, lo que estamos diciendo ahora es que nuestro consumo es un reflejo de con quién andas. Entonces uno podría agregarle un nuevo elemento al refrán, que ahora diría, dime qué consumes y te diré con quién andas. Y si yo junto los dos, y con esto terminamos, lo que tendríamos es un nuevo resultado. Dime qué consumes y te diré quién eres. Y este sería el final de la charla. Muchísimas gracias. Disculpen que tomara tanto tiempo, pero eran muchos los temas por los que había que recorrer. Muchísimas gracias, don Leo, súper interesante toda la exposición. Ahora abrimos a preguntas y a comentarios. Espacio. Sí, si quieres voy yo para ver si ahí se animan. Para cambiar los gustos de los estudiantes. Sí, para cambiar los gustos de los estudiantes, lo que deberíamos hacerles es un quiz y que no les den puntos en economía contemporánea si no participan, a ver si acaso. Dale, yo creo que usted sabe por dónde voy, ¿verdad? Ese era mi temor, sí, pero bueno, me animé. No, vamos a ver. Si yo tomara, porque estoy pensando, el argumento, no tengo nada que batirle el argumento, me parece que está muy bien. Eso último
con lo que cierra, es levemente diferente a lo que dice Veblen, pero no es muy distante, ¿verdad? No, no es muy distante. Es decir, le agrega al tema de la señalización la parte del lenguaje, entonces, pero igual, yo en Veblen estoy señalizando una posición social, un cierto estilo, un consumo que me ubica dentro de una jerarquía social. Aquí, el tema del lenguaje podría incorporar algo más, ¿verdad? No solo la señalización en cuanto a mi posición y el ocio, sino también señales de con quiénes quiero juntarme y qué es lo que estoy comunicando, más allá de la posición social. Eso está interesante, y eso me parece que sí se lo agrega Veblen. Pero, o sea, lo que estoy pensando es en una forma como, en la aplicación de todo esto, si al final la tesis central es con respecto a un punto de referencia, yo se lo puedo meter fácil en una función de utilidad. Es decir, vamos a ver, porque lo bonito de Becker, usted sabe que voy por ahí, ¿verdad? Pero lo bonito de Becker es que si yo lo puedo expresar todo en términos de precios e ingresos, entonces yo puedo hacer estimaciones. Si quiero proponer una política para invertir más en teatro, ¿verdad? Igual nos invitamos a Richard, pero vamos al teatro, y entonces podría estimar efectos sobre las políticas que quiero proponer. Con esta otra forma, digamos, se me cierra la posibilidad de hacer algún tipo de cuantificación de políticas, entonces va a ser más difícil vender la política de inversión en capital cultural. Si yo retomara el instrumental de Becker, tengo precios, tengo ingresos, puedo modelar, ¿verdad? Y lo que podría hacer es meter dentro de la función de utilidad el punto de referencia. Por ejemplo, mi consumo con respecto al promedio. No lo haría al promedio general, sino al promedio de los vecinos, por ejemplo. Y entonces empezar a ver empíricamente esas relaciones o intentar verlas. Sí. A ver, o no, siempre me descarta de que. No, digo, como reconocimiento, me gustó pasar por Becker por todo esto, me parece súper ingenioso lo que hace y además incorpora todas, digamos, todas estas cosas que estamos discutiendo, él trata de incorporarlas. A mí me sigue pareciendo un poco extraña la forma en que las incorpora, pero digamos que me parecen utilizables. Mientras yo tenga la otra visión más amplia, puedo usar esta herramienta para medir cosas y después la reinterpreto con el otro. ¿Qué es lo que me dicen los otros? Por ejemplo, en la primera parte de tu pregunta, porque sí, hay una gran relación con Veblen y digamos con todos los autores en economía, con Duesenberry, con todos esos que venían, Liebenstein, hablando de esta cosa. Lo que dicen Mary Douglas y Isherwood es que en general los economistas veníamos viendo eso como algo peyorativo. El cedo a la influencia de los demás y hago esto para quedar bien con mis vecinos y consumo esto para no quedarme atrás del consumo de mis vecinos. Ellos lo que dicen es, vean, eso no es peyorativo, eso es superhumano. O sea, si yo soy parte de un grupo de mis amigos y el consumo es parte, ellos un poco lo plantean en términos del ritual con el que nos compartimos, es lógico que consumamos en forma parecida. No tengo por qué ver eso como una cosa mala y peyorativa. Puede tener, ¿verdad?, efectos negativos, con los rajones que quieren consumir como los ricos y toda esa cosa, pero digamos que lo ven de una forma más natural en cómo construimos nuestras relaciones sociales. Y de ahí sí, la gente quiere tener casas parecidas y leer los libros parecidos, pero hay una interacción social ahí. Entonces esa es una primera cosa. Lo segundo, que es donde tal vez la relación con Becker puede ser... Pero ese es el punto de referencia. Es decir, yo tengo un punto de referencia, me mido con respecto a mis pares, entonces esa parte sí la podemos meter en la función de utilidad sin problema, porque es una diferencia, es un, digamos, tengo la U de C, mi CI menos C barra, C promedio. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces eso sí lo podemos modelar. No, o sea, yo no creo que no lo puedas incorporar en la función de utilidad. El punto es que
Sí, la conversación es mucho más profunda que eso. En donde me queda encrechada es cómo se puede, cómo podríamos medir todo esto para poder generar datos e información a favor del argumento que se está planteando. Porque finalmente con esto lo que buscaríamos es de promover inversión en capital cultural. Sí. No, y en ese sentido, digamos, las dos visiones de tanto Becker como estos otros autores, o como Zitovsky, estarían todos interesados en aumentar el consumo de estas cosas. Curiosamente, uno podría decir, ¿y por qué Becker quiere hacer esto si no tiene una lectura de por qué esto tiene un valor que es como raro? A mí me sigue pareciendo que esta idea del bien meritorio socialmente construida tiene un cierto valor que va más allá de que alguien individualmente lo tenga como parte de sus preferencias. Pero ciertamente los tres enfoques se mueven en la misma dirección de ver cómo logramos mejorar el consumo de estos bienes que alguien considera que son valiosos, ¿verdad? Y acá un poco lo interesante de meterse en esos otros autores es que le dicen, pero no sé, bruto, no tiene nada de raro considerarlos valiosos. Digo, los seres humanos siempre hemos hecho esas cosas. De hecho, digamos, y esto daría para discusiones de nuevo, más desagregadas, cuando uno dice esos criterios no son únicos, por ejemplo, las rupturas de los cánones estéticos. Y aquí el tema del financiamiento de la cultura se vuelve una discusión muy importante, porque ¿qué financio? A ver, y veámoslo con un ejemplo histórico. En los años después de la posguerra, en tiempos de la Guerra Fría, el Departamento de Estado en Estados Unidos decide financiar el arte abstracto. Y uno dice, ¿y qué fue la cosa? Bueno, porque el arte costumbrista, qué sé yo, de Aaron Copland y de algunos pintores, resulta que esos fulanos eran de izquierda. Entonces, no es que al Departamento de Estado le parecía que el arte costumbrista era menos funcional al sistema que las rayas de Jackson Pollock. Pero ellos deciden financiar al de Pollock, que era una ruptura súper interesante, y la música abstracta era una ruptura, o sea, en realidad era más revolucionario lo que el Departamento de Estado financió que lo que dejó de financiar. Pero ¿cómo construimos esas decisiones? ¿Verdad? Y ahí es, digamos, donde a mí sí se me queda corto el argumento de pensar que estamos maximizando la utilidad. Yo digo, no, es un proceso distinto. Hay varias decisiones posibles y no son resumibles en un único valor. Depende de cómo yo construya mi proceso decisorio, voy a ponderar más unas cosas que otras, y no hay una respuesta correcta, hay varias. No hay una única acción posible. Bueno, tal vez ahí entonces, vamos como con la línea, dejando de lado eso y más bien de lado de la economía del comportamiento con los modelos sobre aprendizaje, ¿verdad? Que básicamente no hay función de utilidad, sino que lo que vamos haciendo es probando y con base en el aprendizaje voy viendo, que tiene que ver un poco con esa experiencia del desarrollo del gusto. Pero sí, el tema ahí es que siempre se va a volver más difícil poder cuantificar las cosas para poder decir, esto es lo que quiero hacer, estos son los beneficios. Entonces, por eso es que esas discusiones nunca se vuelven mainstream. Igual que el tema de la teoría prospectiva, es decir, eso nosotros, bueno, en experimental lo discutimos, ahí está, lo estoy viendo. Pero es una de las conversaciones que tenemos en experimental, es decir, empíricamente la teoría prospectiva es la que mejor describe el consumo. ¿Verdad? En los experimentos una y otra vez sale, esta es como la mejor de las teorías, sin embargo no la enseñamos en los primeros cursos y no la vamos a enseñar ni no la vamos a seguir enseñando por no sé cuánto tiempo. Y en parte es por esas dificultades que tienen y luego en cuanto a las aplicaciones. Entonces, lo que faltaría ahí cerrar es cómo pasar de esa conceptualización a un modelaje que luego me permita efectivamente poder, ¿verdad?, cuantificar las cosas para poder llevarlas a la hora de hacer propuestas específicas, ¿verdad? Porque la preocupación no es con el argumento, sino es cómo se traduce ese argumento para poder
hacerle una propuesta, por ejemplo, al Ministerio de Cultura o a la Asociación de Empresarios para el Desarrollo o algo así, que uno le diga, aquí, este es el valor de invertir en esto. Digo, no hay que darle solución ahora. No, pero nada más eso conectando, es que me quedé pensando con lo que estabas diciendo de la teoría de perspectiva y por qué no se convierte en mainstream. Digamos, y digo, es una parte de lo que está trabajado en el proyecto, pero una de las cosas que Kahneman y Tversky dicen que epistemológicamente a mí me parece muy rica, pero es, digamos, lo que me parece que dificulta el diálogo porque es una ruptura muy grande. Es decir, vea, una teoría no puede ser al mismo tiempo descriptivamente correcta y normativamente correcta. Y la teoría neoclásica un poco pretende ser las dos cosas. Tengo una analogía con la realidad que me describe el comportamiento de los consumidores y además yo interpreto eso como un óptimo en términos de bienestar. Ellos lo que dicen es, vea, usted tiene que tener dos cosas distintas para poder juzgar la descripción desde un punto de valoración ética o de bienestar o estético. Usted no, un único instrumento no le puede decir, yo aquí le describo y al mismo tiempo le digo que ese es el óptimo. Entonces, en términos de los modelos, yo creo que perfectamente podés hacer el modelaje y podés usar el instrumento para modelar. Yo lo que no me atrevería es a juzgar eso como un óptimo. Digo, de esto es lo que salió de los supuestos que yo usé en el momento en que hice el modelo, que tienen mi valoración, pero las valoraciones hay que discutirlas como valoraciones posibles. Sí, por eso te ponía el ejemplo, o sea, había que financiar a Apolo o a Copland. Yo no tengo la menor idea. ¿Verdad? Si hubiera suficiente plata, financio los dos, pero la plata no es suficiente. La discusión en el mundo de las ideas artísticas, y de nuevo, pero aquí la idea de la economía prospectiva, de que estas son decisiones con riesgo, es exactamente eso. Vamos a hacer una apuesta y vamos a financiar unas cosas más que otras. ¿Por qué? Porque hacemos un análisis y ahí el modelo puede ser un insumo, que yo no apostaría que fuera el único que se use. Muchas veces las intuiciones pueden ser mucho más valiosas. Digo, si don Pepe se hubiera esperado el modelo para financiar la Sinfónica, todavía la estaríamos esperando. Entonces, tenés el instrumento que te afina la decisión, pero uno entiende que ese instrumento depende de las valoraciones con que yo organicé mis criterios de toma de decisiones. Pero un poco lo que estaríamos diciendo, fue un poco lo que decía yo en la charla, no hay una forma correcta de ponderar esas cosas. Bueno. Ay, Juan. Bueno, luego terminamos, pero una cosita, Juan, nada más. El problema, o sea, lo que me preocupa a mí aquí es que no son los mismos tiempos, ¿verdad? Es decir, defender la inversión en cultura. Yo no veo a nadie al estilo, ¿verdad?, de Guido Sáenz volviendo a ser ministro de Cultura en mucho tiempo. Entonces, no es... La discusión ya no parece ser tan obvia. No sé. Veremos. Yo demasiado populismo y demasiado mal gusto. Pero el populismo no lo vas a convencer con un modelo. Sí, tampoco, eso es cierto. Bueno, Juan, entonces... No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, ahí está Manuel, me imagino. Sí. A mí me gustó mucho el coloquio, me parece que fue muy interesante. Estoy de acuerdo en que este tipo de discusiones dan como para mucho más un coloquio y se extenderían por muchísimo más. Pero me gustaría saber cuál es la opinión del profe Garnier en términos de qué sigue. Porque sí, yo pienso que con la profe Laura uno puede meter cosas en funciones de utilidad, puede utilizar ese instrumental cuantitativo para medir cosas, para plantear cosas, para evaluar cosas. Pero si queremos seguir aprendiendo, si queremos seguir afinando, si queremos tener nuevas perspectivas de cómo entender este tema, no sé si necesariamente la perspectiva cuantitativa va a ser la que lo va a lograr.
Entonces, como al puro final lo dijo, mencionó que hay otras disciplinas donde se tiene muchísimo más claro hacia dónde se puede orientar esta discusión. Me gustaría saber qué piensa el profe Garnier sobre qué podría seguir, qué tipo de investigación interdisciplinaria se puede hacer o a qué disciplinas tenemos que mirar, si tenemos que hablar en términos más cualitativos, no, pero ya no, estoy poniendo palabras en la boca de él, no sé realmente qué nos dirá. Yo creo que las dos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, saliéndonos un poco de los bienes artísticos, pero igual con este tipo de bienes, digamos, sociales, a mí me parece súper útil todo el tipo de investigaciones que han estado haciendo Zacaropoulos con Harry Patriño sobre la rentabilidad privada y la rentabilidad social de la educación, ¿eh? Y sobre la rentabilidad de las inversiones en los primeros 4 años de vida. ¿Por qué? Porque ese tipo de investigaciones, y en línea con lo que decía Laura, debieran ser claves para que los economistas que toman decisiones en el Ministerio de Hacienda casi que estén obligados a financiar esas cosas. Igual no las financian así nomás, ¿verdad? Pero cuando los economistas decimos, vamos a financiar las cosas de mayor rentabilidad, bueno, y hay investigaciones que dicen, esto tiene más rentabilidad que las 8 carreteras que hizo usted, y peor si las carreteras tuvieron 3 veces el precio en el camino. Entonces, digamos que sí me parece que hay una utilidad de los modelos económicos. ¿Por qué? Porque hay una parte del público entre los tomadores de decisiones para los cuales esos argumentos son importantes. Y ahí me incluyo. Yo creo que es muy importante saber cuál es esa rentabilidad. ¿Se reduce a eso la importancia de la decisión? No. O sea, yo creo que la educación de los niños de 0 a 4 años habría que hacerla aunque no tuviera esa rentabilidad económica. ¿Por qué? Porque puede tener otra valoración, ¿verdad? Desde la ética o desde la familia o desde cuando lo queramos ver. No importa que no se traduzca en una rentabilidad. Y de nuevo, Laura me va a decir, pero incluya eso en el modelo. Sí, claro, lo podemos incluir, pero entonces yo estoy diciendo, yo tengo esta valoración de esto y la voy a meter con esa ponderación. Pero en línea con lo que pregunta Manuel, y a mí me parece que esto tiene que ver con una de las grandes incapacidades que tenemos los economistas para hacer política pública, y es que creemos que le podemos vender a los tomadores de decisiones la racionalidad de nuestras conclusiones y que eso los va a convencer. No son suficientes, ¿verdad? Yo creo que tenemos que aprender a hablar el lenguaje social. O sea, aquí hay un tema de comunicación. ¿Cómo convence usted a alguien de que una decisión es políticamente importante, no solo económicamente rentable, no solo que resuelve externalidades? Y eso, además, y Laura tiene razón, en estos tiempos es todavía mucho más difícil, ¿verdad? Porque no vamos a hablar de los tiempos políticos que vivimos. Pero a mí sí me parece, y digo, esta discusión que he tenido con colegas por mucho tiempo, que el esfuerzo comunicativo debiera ser parte de nuestro esfuerzo, digamos, de investigación. Cómo decir las cosas no es marketing, aunque también es marketing, ¿verdad? Muchas veces cuando uno trata de traducir un argumento que a nosotros, a veces en economía, nos puede parecer obvio, y a cualquier otra persona que lea esa cosa no le va a decir nada, el ejercicio de traducir eso al lenguaje de los otros de pronto me va a hacer ver cosas que yo no estaba viendo en mi formulación original de mi modelo o de mi experimento. Entonces, yo creo que no es un ejercicio inofensivo ni mucho menos. Entonces, Y tal vez te lo voy a traducir en otras palabras usando el mismo ejemplo de la Sinfónica. Cuando don Pepe tomó la decisión de hacer la Sinfónica, uno de los mejores profesores que yo he tenido en la Escuela de Economía, y no voy a decir quién para no echarlo al agua, el comentario que me hizo es: está loco Figueres, o el país lo que necesita es producir, ¿cómo vamos a estar gastando plata en esas mariconadas? Y entonces uno dice, no, y no estoy hablando de una persona insensible, estoy hablando de una buena persona. Entonces, ¿cómo juntamos esos dos mundos?
Sí, es una gran pregunta. Yo no sé si alguien más tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta, que es como un comentario también. En la mañana estaba en una discusión de ARICEP, ¿verdad? Y un poco estábamos hablando sobre regulación y me parece que aquí como que cabe también es similar porque hay un problema en la parte de distribución del arte, ¿verdad? Y hay mucha competencia en la parte de la creación. ¿Qué opina don Leo sobre crear alguna entidad que regule ese tipo de problemas, ¿verdad? Que es más bien en la parte de la distribución. Ujú. A ver, el tema que está planteando Juan es crítico. A mí un dato que me, a ver, lo entiendo, pero me molesta, es que cuando uno ve de las inversiones públicas en educación, en salud, en esto, en lo otro, cómo se distribuyen por quintiles, el gasto que hacemos en arte y recreación es súper regresivo. La mayor parte del consumo de la inversión pública en cultura está en los 2 quintiles de arriba y los más pobres casi no reciben eso. Y claro, uno lo entiende. La mayor parte de esas inversiones se hacen en el Valle Central, que es donde vive la gente de más ingresos, pero además de la gente de más ingresos es la que tiene un gusto más desarrollado por consumir estas cosas. Hay muchas cosas que lo explicarían, pero lo que Juan está planteando es, ok, ¿y qué va a hacer el gobierno para contribuir a desarrollar el acceso y el gusto por este tipo de bienes culturales de personas que hoy por hoy no tienen ni la posibilidad de consumirlo, pero tampoco el gusto? No sé si es un ente regulador, la verdad no había pensado en eso. Eh, sí pienso que en el Ministerio de Cultura a veces se han tomado decisiones, digamos, que no toman en cuenta ese efecto distributivo. A veces sí. Digamos, una decisión muy bonita fue la creación del CINEM y todo el sistema. Que fíjense, el CINEM era muy criticado porque uno tiene, de nuevo, los elitistas y los más populares en el mundo artístico. Y claro, hemos hablado de la decisión de Don Pepe y la Sinfónica. Yo creo que es súper importante y me parece muy bien esa decisión, pero estemos claros que la gente que ve la Sinfónica en Costa Rica son como 500 personas que van los viernes al Teatro Nacional y no son particularmente de sectores populares, ¿no? Hay algunas actividades de la Sinfónica. Cuando se hace el CINEM, que es una cosa mucho más masiva, repartida en todo el país y demás, una de las críticas que se le hacen es que no es de buena calidad musical. Y sí, bueno, no tenemos tantos profesores como Gerald Brown para montar un CINEM. Los dudameles en cada cantón no van a estar ahí. Pero el impacto que el CINEM va a tener 20, 30 años después en elevar la calidad musical de un montón de chiquillos y chiquillas, algunos de los cuales llegarán a ser músicos y otros simplemente van a haber aprendido a disfrutar el consumo de la música, porque no se trata solo de crear artistas, ¿verdad? Aquí se trata de crear consumidores de arte. Entonces, digamos que en un primer paso, Juan, yo antes de pensar en una entidad reguladora, lo que plantearía es cómo el país podría volver a tener políticas de estimulación a la producción y el consumo del arte más sólidas. Me parece ciertamente que eso se ha debilitado. Es como desigual, digamos. Ha venido creciendo el apoyo al cine, pero debiera ser mucho más grande de lo que es. Me parece que el país, incluso ahí ya viéndolo como desde el ángulo económico, eso tiene una beta potencial de comercialización muy grande, pero digamos en las menos rentables, en la lectura, en esas cosas, el Ministerio de Cultura ha quedado debiendo mucho. O sea, a ver, mi respuesta a vos es que todavía no hay nada suficientemente grande como para regular. Okay. Que necesita haber más producción y que Sí, claro. no está en otro lado, no tanto en la producción, por lo menos de que muchísimas gracias, don Leo. No sé si
Y si hay algo más, si no, un placer. No sé si Valeria prendió la cámara porque tenía alguna pregunta. No, era para despedirme. Me encanta el tema y me parece que sí, que hay que crear demanda también, ¿verdad? Como usted bien decía. Y vale la pena ese aprendizaje, ese disfrutar y es cierto que es muy regresivo. Y cómo hacer para que más personas... Siempre está el argumento de si es una cuestión, es como cuando se hablan los temas de género, que si es una cuestión ética o si es una cuestión de que así creo mercado, ¿verdad? Pero en este caso pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, ambas, exactamente, ambas. Como economistas pensamos, bueno, es que además nos estamos perdiendo de gente que pueda consumir bienes artísticos, además de que los pueden disfrutar y ser más felices porque los pueden consumir, ¿verdad? Entonces digamos que es como una situación ganar-ganar, ¿verdad? Entonces sí, nada, me encantó la presentación. Gracias por hacerla. Y, imagínense que en esa línea que planteaba Valeria, y es, digamos, como de las cosas en que Zitovsky insiste mucho, vea, los bienes artísticos que ya existen y que han sido creados en los últimos 2000 años, el costo marginal de consumo que tienen es cero. O sea que el desperdicio de bienestar que tenemos es indecentemente grande. La gente podría estar disfrutando de un montón de cosas y de nuevo entra la idea de bien meritorio, que a mí me parecen bastante más meritorias que algunas de las que aparecen como arte comercial. Pensemos nada más el ejemplo de los libros. Los libros que no tienen derechos de autor, hay muchos que son mucho mejores que los bestsellers del momento. Pero leemos el bestseller del momento en parte por lo que yo decía en la charla, porque yo quiero leer el libro del que la gente está hablando ahora, y la gente no está hablando ahora de Mahmed, la gente está hablando ahora de no sé cuál última publicación. Entonces, fíjense el efecto que tuvo en Estados Unidos, y era para la política pública a veces la hacen gente del sector privado. Cuando Oprah Winfrey inventó el libro del mes, y claro, ella tenía millones de televidentes, Oprah pone a un montón de gente a leer el mismo libro al mismo tiempo, pero escoge muy buenos libros. Entonces ahí está logrando los dos efectos. El efecto de vamos a tener un libro sobre el que podemos hablar, pero alguien lo escogió bien por nosotros y es un buen libro. Entonces ese tipo de política pública aprovecha el arte que ya está producido y que es gratis y lo pone al acceso de mucha gente, ¿verdad? Es como, o sea, no hacerlo es realmente muy tonto. Profe, disculpe ahí, relacionado a este tema, y gracias por la presentación, muy interesante, porque parte de la motivación inicial se relaciona a este punto que acaba de decir, es que el costo de consumo de todo este stock de bienes culturales que ya están es muy bajo, pero ¿cómo entonces alineamos esto con esta producción de consumo en la cual hace falta más capital cultural para abaratar la producción, no del bien cultural, sino del disfrute cultural? Entonces, ahí se me descuadra un poco porque entonces es suave, es realmente ese costo de consumo hoy cero, tal vez no, porque entonces hay mucho faltante de ese capital cultural. Sí, no, precisamente ahí, digamos, a mí me resultó bonito, y esto lo empezamos con Víctor cuando empezábamos a leer estas cosas, digamos, y la complementariedad que hay entre varios de estos autores, porque ciertamente una de las cosas que hemos hablado es, y Becker me parece que lo desarrolla muy bien, consumir bienes culturales puede tener un costo. Y aquí Becker y Zitovsky funcionarían en la misma línea. Si el consumidor no tiene suficiente familiaridad con cierto tipo de bien, le cuesta mucho disfrutarlo, le resulta incomprensible, o Becker diría, bueno, no tiene el capital humano para bajar el costo de producir cada unidad adicional de apreciación literaria. Aquí pues, yo lo vería como en dos sentidos distintos. Uno, la gente no debiera empezar por leer el Ulises. O sea, si yo digo, vamos a poner a la gente a leer a Shakespeare, ahí tengo el problema que dice Víctor. Hay un costo de entrada en el que la gente no está. Entonces uno diría, ok, aquí hay que planear un orden. Hay un montón de lecturas
que no requieren tanto capital humano, son muy fáciles de hacer, pero son los peldaños hacia otros, ¿verdad? Un poco la lógica de Zitovsky de ir mezclando niveles de familiaridad con niveles de novedad, a mí me parece muy sensata. Y esto aplica en casi todos los artes, ¿verdad? Yo no voy a llevar gente a ver expresionismo abstracto la primera vez que van a un museo porque no van a volver. Entonces hay que ver qué es lo que es más cercano a la gente para ofrecerle ese arte con algunas cositas más que sean provocadoras y generar ese proceso de aprender consumiendo que plantean estos autores. Pero claro, eso necesita una estrategia, ¿verdad? Algunas cosas se han hecho, otras lamentablemente no, pero sí, digamos, el punto que hace Víctor es, aunque sea gratis el bien, hay un costo para que el consumidor lo pueda disfrutar. Desde que sepa que esa cosa existe, hasta que realmente lo pueda consumir. Y por el otro lado, porque les decía que complementan distintos autores, hay otros que dirían, bueno, pero es que aunque lo pueda leer y aunque tenga la capacidad y lo va a disfrutar, si entendemos el consumo como un diálogo social y como un lenguaje y demás, yo quiero leer el libro que otra gente está leyendo. Porque leer un libro que no puedo poner en Twitter que me estoy leyendo esto porque nadie me dice que está leyendo el mismo libro, ¿verdad? La gente en Twitter habla de la serie que todo el mundo está viendo. Entonces yo digo, ok, ¿cuál es la política pública para que... Fíjense que eso es lo que hacen los clubes de lectores. 20 personas deciden, este mes leemos todos el mismo libro. ¿Para qué? Para poder conversar sobre el libro. Si cada uno lee un libro distinto, el efecto del consumo colectivo del que hablábamos se perdió. Entonces ahí sí tiene que haber estrategias de coordinación del consumo. Súper. Creo que estamos. Muchísimas gracias. Bueno, muy rico. Excelente. Sí, y también a todos los que... Gracias. Interesante. Yo creo que no estamos, esto para más. Yo tengo ahí más preguntas, ¿verdad? Bueno, nos tomamos un cafecito y las hablamos. Sí, yo pondría a los chiquitos a leer Shakespeare. Y a verlo, no a puede leerlo, ser. a verlo. Sí, claro. Hay que verlo. Pero sí. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego.